Nadie podrá acusarme de estar incitando al consumo alcohólico a estas horas de la madrugada. Sí, hay una cerveza puesta aquí sobre la mesa de la pinche complejidad, pero no tengo la menor intención de abrir esta cerveza porque esta cerveza pues no es realmente una cerveza. Es decir, podríamos abrirla y beberla, estaría tibia, entonces no sería muy bueno, pero la verdad no la quiero abrir porque esta cerveza tiene un lugar de honor en la barra de mi casa y porque no la compré en una tienda de conveniencia y no la compré en una vinatería, no la compré en una cervecería, la compré en una galería de arte. Tiene aquí la firma de Superflex. Superflex es un colectivo danés de arte contemporáneo que produjo no esta cerveza, porque esta cerveza está hecha en México, sino produjo la receta para hacer esta cerveza como un proyecto originalmente de arte contemporáneo. Bueno, Superflex es un colectivo de artistas danés que se funda en Copenhague a principios de los años 90 y que lo que hacen es promover una idea colaborativa del arte. Lo que hacen es, más que producir piezas, propiciar situaciones para la participación de los seres, así de amplio lo voy a decir, porque esos seres a veces son seres humanos y a veces son seres no humanos, a veces son peces cuyo paso contribuye a la construcción de materiales, a veces son plantas. Pero en este caso están propiciando la participación de seres humanos. La receta de esta cerveza nació entre universitarios de la ciudad de Copenhague con la idea de, pues digamos, jugar con un juego de palabras, un juego de palabras que sirvió para ejemplificar un concepto muy importante a una gran figura que es Richard Stallman. Richard Stallman es en alguna medida pues el padre, o al menos la imagen paterna de el mundo del código abierto y de las soluciones de código abierto. Y cuando él dijo que quería hacer free software para distinguir el software gratuito, que no es del software libre, les dijo, it's free as in free speech, not as in free beer. No es que sea gratis como una cerveza gratis, es que es libre como la libre expresión. Así quería ejemplificar las soluciones de código abierto. Seguramente todos ustedes tuvieron alguna vez un tío que estaba obsesionado por Linux. Yo tenía un suegro que estaba obsesionado con programar en Linux. Bueno, pues Linux también es como de los abuelitos del mundo del software de código abierto y de las soluciones de código abierto. La frase de Richard Stallman, it's free as in free speech, not as in free beer, se hizo famosa en el mundo de los programadores de código abierto y es en homenaje a Stallman que Superflex, este colectivo, creó esta cerveza que no solo se llama free beer, sino es free beer as in free speech. Es decir, la receta está libre de derechos, disponible en la red. Si ustedes entran a cualquier buscador y ponen free beer, les va a salir la receta de esta cerveza. O bueno, la última iteración de la receta de esta cerveza que ustedes pueden modificar. Porque, por ejemplo, cuando publicaron por primera vez la receta de la cerveza, lo que les dijeron muchos críticos fue, es que no ponen cuánta agua se necesita. No, porque tú puedes decidir cuánta agua se necesita. Es que no ponen cuál es su contenido de azúcar. No, porque tú irás variando el contenido de azúcar dependiendo de cómo quieras hacer tu cerveza. Pero más allá de eso, lo que hace el proyecto de Superflex llamado Free Beer es cuestionar la idea misma del copyright a la hora de producir cerveza. ¿Por qué? Porque la legislación internacional no contempla las recetas de cocina como sujetas de copyright. Richard Stallman fue, entre otras cosas, uno de los padres del copyleft, uno de los padres de la idea de que no existía propiedad intelectual. Es una idea con la que no necesariamente estamos totalmente de acuerdo todos, pero es cierto que hay
cosas, hay procedimientos que no son materia de propiedad intelectual, y es el caso de las recetas de cocina. Pues ¿quién es el dueño del copyright de la receta de cocina del mole poblano o de la pizza napolitana? Pues absolutamente nadie. Tiene tantas iteraciones como personas la preparen en el mundo. Y justamente para problematizar la idea del copyright, del copyleft, la idea de ser libre como la libre expresión o libre como esta cerveza, que no es gratis, me costó 80 pesos, pero es libre, es que Superflex desarrolló este proyecto que se llama Free Beer, en donde distintos colectivos en distintos países del mundo han realizado su propia versión, han, digamos, contribuido al código de esta cerveza. Esta la compré en la Galería OMR de la Ciudad de México, en una exposición colectiva en donde el proyecto Free Beer, que no esta pieza, porque no es una pieza de arte en estricto sentido, es, si quieren, un registro de una acción artística que consiste en producir esta cerveza con una lógica de código abierto. Y justamente traje esta cerveza porque en la pinche complejidad siempre tenemos las intros más pertinentes para hablar de las soluciones que instrumentan los bancos o las líneas aéreas en el mundo y que son herederas justamente igual que esta cerveza de Richard Stallman. Porque bueno, este mundo del código abierto es un mundo que se puso de moda en los años 80, 90, en un mundo altermundista, en un mundo que pretendía acabar con el capitalismo y que se ostentaba globalifóbico y parecería un resabio de otros tiempos y de coordenadas que están muy lejos del mundo de los negocios, muy lejos del de empresas con situaciones, pues, logísticas tan complejas como las de las aerolíneas o con vidas cibernéticas tan sofisticadas como las de los bancos. Pero en algún momento hubo una empresa que dijo, aquí hay no solo un conocimiento, no solo un proceso intelectual que vale la pena honrar, sino hay una filosofía de trabajo que vale la pena honrar y que podría ofrecer soluciones para el mundo corporativo, a partir no solo de una práctica laboral que contempla el uso de soluciones de código abierto, sino de una visión de la empresa misma como una entidad abierta, como una entidad ajena a las jerarquías tradicionales, como una entidad ajena a los procedimientos tradicionales de relación con el cliente, con la competencia, con los jefes, con los subalternos. Y así es como nació Red Hat, una empresa que probablemente ustedes no conozcan, pero con la que seguramente han trabajado, porque casi todos los que hemos volado en un avión o casi todos los que tenemos una cuenta bancaria, hemos trabajado, nos hemos beneficiado alguna vez con una solución de Red Hat. Y en un mundo que está, pues digamos, en franca transformación, conocer a los amigos de Red Hat de pronto nos hizo pensar, quizás valdría la pena hablar de las soluciones de código abierto más allá de las empresas, y habría que hablar de cómo puede uno trabajar invitando a la mesa a sus competidores, cómo puede uno trabajar tomando en cuenta las propuestas de sus clientes, cómo puede uno ser un día socio, un día cliente, un día proveedor y un día competidor de la misma empresa. Se está transformando el ecosistema de los negocios en el mundo, se están transformando las relaciones laborales, se está transformando la noción de propiedad intelectual. De verdad, la única manera de hacer negocios en el siglo XXI es defender a capa y espada la propiedad intelectual y ver a todo aquel que nos rodea como un enemigo, o estamos en la pinche complejidad del siglo del código abierto.
Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a un episodio más de La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, en donde hoy, pues básicamente me he dedicado a torturar a nuestros invitados con una cerveza que no les voy a invitar porque aunque no sea una pieza de arte y solo me haya costado 80 pesos, sí tiene un lugar muy preciado entre los tesoros de mi casa porque es una cerveza conceptual y es una cerveza que yo sabía que aún sin haberla probado nunca iba a antojar tanto a Roberto Calva como a Paulo Seskin de Red Hat, que me acompañan hoy pues para hablar de soluciones de código abierto. Me siento además como alguien que pasó un examen, porque bueno, pues uno que es un pinche comunicólogo al que le gusta hacer cócteles de vez en cuando atrás de su barra, poniéndose uno a hacer aquí la parábola del código abierto a partir de la cerveza, pues ostenta un riesgo mayor de incurrir en errores. Entonces empiezo por decirles, caballeros, ¿qué expliqué mal del código abierto? Porque seguro expliqué mal cosas. Bueno, Nico, mucho gusto. En verdad, para mí es un placer estar aquí en compañía de Paulo, en el Heraldo de México, obviamente en este podcast. Y definitivamente creo que no podías describir mejor el código abierto. El código abierto nace en aquellos años 80 con Richard Stallman, como bien lo mencionaste. No vamos a platicar toda la historia, pero sí tal vez un parteaguas que hubo del cual nacemos nosotros en el año 1993 nace Red Hat a partir de un proyecto de código abierto, que es el kernel de Linux, que es el corazón de un sistema operativo que hoy está en todos lados. Y al decir en todos lados es televisiones, es decir, es hablar también de, digamos, de dispositivos electrónicos móviles. Podemos hablar de, tú mencionabas los aviones, bueno, los sistemas, algunos sistemas digamos, de contenido digital están basados en Linux. Hoy los coches, estos digitales, tableros digitales, detrás muchos de ellos tienen Linux. Hoy lo encontramos en cualquier lugar, pero remontémonos un poco tal vez al año 91. Me gusta ese año porque es cuando Linus Torvald libera el kernel de Linux, lo libera como proyecto. Chicos, tengo este proyecto, es un kernel de un sistema operativo que se llama Linux. Y que buscaba competir con Windows y que buscaba competir con Mac, ¿no? Y que justo uno de los problemas de en ese entonces de Linus Torvald era algo tan simple como querer imprimir. Él quería imprimir desde una terminal Unix en ese entonces. No había controladores, no existían controladores de Unix para las impresoras. Y él dijo, bueno, es que esto no puede ser. Tiene que haber una forma en la cual podamos compartir y que todos podamos trabajar en un proyecto que nos funcione. Así es como nace justamente el proyecto de Linux. Y bueno, año 93 nace Red Hat como una compañía de código abierto ofreciendo su Red Hat Linux. A ver, es que yo ahí me quisiera detener porque esto que hoy suena más o menos habitual debe haber sido enormemente disruptor en aquella época, me imagino incluso para la comunidad de negocios. Es decir, pues uno escuchaba código abierto y estaba en el mundo de el activismo, el copyleft, muera el capitalismo depredador. Es decir, no estamos en el mundo del business, del emprendimiento y finalmente de las empresas Fortune 500, que son para las que trabaja Red Hat. ¿Cómo surge una empresa que, digamos, se mueve en las ligas mayores de los negocios, pero que tiene este sustrato de código abierto que además permea toda su práctica? Sí, Nicolás, ahora voy a comentar un poco. Un gusto ahí estar con usted y también con todos los oyentes del podcast. Mira, cuando hablamos de las compañías más grandes que he comentado bien, dentro del periodo de años 80, años 90, estábamos ahí con un interés gigante de expansión de tecnología, pero con una necesidad también gigante de innovación. Pero mira cómo se pasan las cosas. Cuando tenemos un sistema, un código que está privado, que está cerrado, podemos tener ahí las capacidades de crear cosas, de expandir también los sistemas. Pero no tenemos la cosa más espectacular del mundo que se llama comunidad abierta. ¿Qué significa esto? Cuando tenemos una comunidad que están mirando
el mismo sistema, el mismo código de maneras distintas. Vamos a empezar a crear proyectos personales. Y ahí empezamos a tener productos, sistemas, códigos totalmente ahí modificados, apalancados, estructurados, customizados para necesidad del cliente. Cuando hablamos, por ejemplo, de la cerveza que hablaste muy bien, ¿o qué están promoviendo? Están promoviendo una experiencia distinta. Esto que estamos haciendo. Y cuando hablamos de esto, de crear una experiencia distinta que tiene que estar conectado con las necesidades del negocio, ¿cómo maximizamos el conocimiento para explotar ainda más las necesidades de la industria? Involucrando, invitando a los socios, a las personas que tienen dentro de su ADN la misma motivación de co-crear, de innovar, sin límites. Y ahí empezamos, como Roberto comentó ahí bien, con productos como kernel de Linux, y ahí empezamos a expandir nuestro portafolio para que podamos también acelerar proyectos increíbles en bancas, en seguros, en líneas aéreas, en medios de pago, en compañías que he comentado bien de retail. Y estas que muchas las veces empezaron como clientes, invitando también su tiempo, su energía, su conocimiento para consumir este tipo de tecnología. A lo largo del tiempo, dentro de una jornada, empezaron también a co-crear nuevos servicios, como se recriando, como evolucionando su negocio y expandiendo también sus servicios con uso de la tecnología. A ver, me quiero detener aquí un momento, Paulo, para ver si entendí bien. Claro. Es decir, al trabajar ustedes con software de código abierto y al estar sujeto el código abierto a tantas iteraciones como usuario tenga, es decir, igual que la receta de esta cerveza, cada quien que se mete a trabajar con el kernel de Linux le hace una modificación nueva. Lo que ustedes venden no es software, sino lo que venden son soluciones basadas en software de código abierto. Es decir, lo que ustedes hacen es trabajar con eso como si fuera un recurso natural, como si estuvieran trabajando con el agua o como si estuvieran trabajando con el aire o como si estuvieran trabajando con la tierra, digamos como un alfarero que trabaja con el barro, para a partir de eso crear un producto que soluciona la problemática de una empresa en particular. Es decir, ¿ese es el trabajo intelectual de ustedes? Reja trabaja, es una empresa de costo por servicio. Entonces, acá lo que importa es el software que nosotros ofrecemos, efectivamente es código abierto. No es el mismo que está en las comunidades. Hay cientos de miles de comunidades en el mundo y Red Hat tiene sus propias comunidades, muchas de ellas de cada producto. Cada producto tiene su comunidad. Entonces, lo que Red Hat hace es tomar lo mejor de ese código y entonces sí trabajarlo internamente. No deja de ser abierto porque el código está allí. Es decir, no es el mismo que está en las comunidades porque ya fue sujeto a las iteraciones resultantes de su paso por la comunidad de ustedes. Tal cual, hay backporting del código, hardening del código, quality assurance, lo que es el QA, digamos, del código. Y detrás de él hay base de conocimiento, documentación, certificación. Que son procesos de ustedes. Son procesos nuestros, porque trabajamos obviamente, como bien lo mencionábamos al inicio, con nuestro ecosistema de partners, hardware vendors, software vendors. Con ellos hay que trabajar un montón para certificar que el software, el hardware de ellos trabaje con nosotros y viceversa. Entonces es un trabajo ya, digámoslo, de pulir eso que bien podemos encontrar en las comunidades. Es decir, la base sí es el código abierto comunitario. Pasa a la etapa, digamos, de cuidado, porque aquí, cuando tú vas a llevar software a las empresas, este software debe tener todo el cuidado empresarial que merece por temas de seguridad, por temas de estabilidad, por temas de compatibilidad, inclusive con las tecnologías que el cliente va a tener. Entonces, esto hace que
Red Hat ofrezca software código abierto de grado empresarial. Imagine ahora, como Robert te ha comentado, dentro del concepto del código abierto, nosotros trabajamos el código con certificaciones, seguridad, datos de stress test. Hacemos muchos testes con hardware, también con equipos, con devices, para asegurar que el código tenga una performance que atienda a las necesidades de los clientes. Lo mismo se pasa con la cerveza. Mira, se voy a comentar con usted, Nicolás, yo tengo una cerveza, está lista, pero yo no tengo idea de qué tipo de agua este señor fabricó la cerveza. ¿Usted estaría invitado a tomar o no? Claro. Es una pregunta que... No, bueno, pero además ustedes están pensando en a quién va dirigida esa cerveza. ¿Cómo es el agua del territorio en donde se va a producir esa cerveza? ¿Cómo es la cebada del territorio donde se va a producir esa cerveza? Ahora, esa idea, si hoy resulta disruptora, en 1993 debe haber sido poderosamente disruptora. ¿Por qué? Porque estamos en el momento, digamos, en donde están surgiendo los grandes gigantes de la propiedad intelectual en términos de, pues digamos, el desarrollo de nuevas tecnologías en los años 90. Es decir, es la antesala de la revolución digital. Y entonces lo que está pasando en ese momento es que los Microsofts, los Apples, los Intel están endureciendo la regulación de su propiedad intelectual. Y digo los Apples y los Microsoft y los Intels porque los Amazon y los Google ni siquiera habían surgido. Entonces, la pregunta es, ¿cómo tiene Red Hat la visión de decir, yo voy a trabajar con soluciones de código abierto y pese a ello voy a hacer de esto un negocio y no una comuna hippie? Es una excelente pregunta, Nico. Y creo que la base de cómo Red Hat comienza a trabajar es justamente Better Together, sabiendo que a través del código abierto podía trabajar muy bien con todo el ecosistema que existía de hardware vendors, de software vendors. Y hoy es una realidad, es un camino que, como bien lo dices, si nos remontamos a los años 90, estamos hablando de algo que era en las universidades. El código abierto estaba en las universidades, no era todavía algo que podíamos encontrar muy comúnmente. Red Hat apuesta por esta ideología y la mantiene hasta el día de hoy. Y tal es así que hoy, Nico, no sé si sabes, pero los principales proyectos de innovación son de código abierto. Si hablamos de bases de nube, si hablamos de microservicios, si hablamos de inteligencia artificial, tanto los modelos como las herramientas con las cuales se puede entrenar un modelo nacen en el código abierto. ¿Porque son más plásticas? Porque claro, hay muchos ojos detrás. La gran ventaja de un proyecto comunitario es que hay cientos de miles de personas dándole un vistazo y mejorando ese proceso y apostando y definiendo estándares. Y esos estándares, hoy hablar de un proyecto Kubernetes o hablar de un proyecto TensorFlow para tal vez temas de inteligencia artificial, son base muy fuerte de código abierto. Y a partir de ahí las compañías empiezan a tomar, digamos, lo que les parece. Y hoy hay empresas que tienen código abierto en sus entrañas, nubes, redes sociales. Podemos encontrarlos en cualquier lugar. Quiero remontar a lo que mencionabas de la cerveza, a lo que estaba platicando bien Pablo y tú. Y yo puedo encontrar hoy pues muchas recetas. Quiero hacer una porter, quiero hacer un stout, quiero hacer una NEIPA o una IPA. Está la receta. De que esté la receta a que me salga bien es otra cosa. Yo tengo que, si algún día pienso en productizar mi cerveza, tengo que practicar, tengo que iterar y mejorar. Para cada estilo hay ciertos lúpulos, hay ciertas maltas y cierto rango, digamos, de propiedades del agua, como bien lo mencionaban. También hay ciertas regulaciones de las autoridades sanitarias, también hay ciertas condiciones del mercado, también hay cierta calidad de los ingredientes y todo eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, cuando yo empiezo a ensamblar todo esto y logro sacar un producto, ese producto tiene, digamos, un precio al mercado, por supuesto. Pero yo partí en mi sueño de lanzar mi cerveza, pues partí en el sueño de entender el proceso y tomar la receta que otro pudo haber tomado y que la adaptó a sus necesidades. Veamos al código abierto desde ese punto de vista de la receta. El código abierto está ahí. Muchas empresas participan en proyectos de código abierto. No, digamos,
mencionaba el tema de Kubernetes porque hoy es como la base de estos conceptos de cloud native y microservicios. Traduce para que los que no estén familiarizados, claro. ¿Qué son los Kubernetes? Hablamos de, es el nuevo sistema operativo para pequeños servicios que se comunican entre sí y que hacen que, digamos, las aplicaciones del día de hoy sean lo mayor disponible posible, cumplan con cierto porcentaje de disponibilidad, digámoslo de alguna forma. Entonces, muchas compañías trabajan en ese proyecto. Red Hat es una de ellas que trabaja en este tipo de proyectos y en sus propias comunidades. Entonces, de ahí que surge, pues, al ir mejorando el proceso, llega un momento en el que surge un producto. Y ese producto que del lado de Red Hat, pues, tratamos de llevar a nuestros clientes. Nacimos con Linux, por supuesto, hace 33 años, pero hemos evolucionado a tener infraestructura como servicio, plataforma como servicio, automatización, plataformas para montar procesos de inteligencia artificial, que hoy todo el mundo quiere entrar en este mundo, ¿no? Bueno, no crean que solo me puse a beber cerveza y a pensar en cerveza para preparar este episodio del podcast, sino también leí un libro que les recomiendo mucho y que publicaré en las recomendaciones al rato, que se llama The Open Organization, Igniting Passion and Performance, que es de Jim Whitehurst, que fue CEO de Red Hat. Y me pareció una lectura fascinante y el tránsito de vida de Jim Whitehurst me pareció fascinante también porque él venía de Delta, un cliente de Red Hat, por cierto, que es una empresa pues muy tradicional. Pues imagínense, Delta es una línea aérea que fue una de las primeras líneas aéreas que hubo en el mundo. Delta se remonta a los años 30 y es una empresa con una estructura muy tradicional, muy del mundo corporativo, muy top-down. Y cuenta Jim Whitehurst que cuando tuvo su entrevista de trabajo para irse a trabajar a Red Hat, cuando lo querían contratar como CEO, pues lo citaron un domingo en la mañana en un parque industrial y realmente no lo hicieron pasar a una oficina, ni le hicieron una batería de pruebas, ni le hicieron una entrevista, sino pasó el presidente de la compañía, lo recogió en su coche, lo recibió en un diner, en un merendero que era el único café que estaba abierto por ahí, y además de todo le atoró la cuenta porque no tenía efectivo y el diner no aceptaba tarjetas de crédito. Le quedó claro con el tiempo que esto era, digamos, también parte de la prueba o parte de, digamos, la transmisión del mensaje de esta no es una estructura corporativa tradicional. Aquí no trabajamos con base en jerarquías, aquí no trabajamos con base en los significadores tradicionales de estatus, sino esta no solo es una empresa que trabaje con código abierto, sino que trabaja con procesos abiertos y con relaciones abiertas, en donde, esto es una frase muy Red Hat, la mejor idea gana independientemente de quién venga. ¿Cómo desarrollaron esa cultura empresarial? Es hija del código abierto en alguna medida, me imagino. Sí, y empiezo con una palabra, que es la base de todo que el libro de G. Colaboración. Esta es la palabra más clave del poder que la persona que está ingresando el día 1 dentro de Red Hat y el presidente que está un par de años de Red Hat tienen el mismo poder de voz. Por eso, Nicolás, cuando hablamos de una cultura de código abierto, se quiere de forma real permear, crecer, expandir, tenemos que poner como punto clave de la cultura un modelo colaborativo, donde tenemos que escuchar las voces de todos. Hoy se pasa exactamente hoy. Hoy, por ejemplo, cuando tenemos un producto, si tenemos un chico que está ingresando en la tecnología dentro de Red Hat, empieza a dar una sugerencia, algo que tenemos que cambiar. Se pasa igual si el presidente que está haciendo también lo mismo ejercicio de mejora, de sugerencia, de cómo podemos crecer. Porque es solamente así, de forma flat, poniendo todos en la misma mesa, que podemos pensar de forma distinta. Pero me imagino que eso en el origen es un hijo accidental de los procesos de programación de código abierto. Tal cual. Imagina, claro, tal cual. Imagina tú, Nico,
¿cómo puedes organizar a cientos de miles tal vez de entusiastas en el código abierto a nivel mundial? Y que además esos proyectos al día de hoy sean efectivos. Hay tantos ojos en ese código que el tema de los bugs o el tema de las vulnerabilidades se reducen, se parchan o se trabajan muy rápido, a diferencia del código cerrado. Y que además no importa en la latitud en la cual esté el desarrollador, el desarrollo sea efectivo. Eso exige, me imagino, que de procesos y de pipelines muy estrictos. Pero de algo clave que mencionó Pablo, que es la colaboración, el ser entusiasta, el tener esas ganas de ser parte de este proyecto, el colaborar y el comunicarte. Me parece que son base muy importante de lo que hoy Red Hat ha construido como compañía: la colaboración, la comunicación, el trabajo en equipo y la transparencia. Son parte de los valores que Red Hat ha ofrecido o sea, como compañía, digámoslo, hacia los Red Hatters, a los que trabajamos ahí, que en lo personal, bueno, voy a cumplir 15 años. Se ha ido muy rápido el trabajar, digamos, con Red Hat por lo mismo, porque estás mes con mes, semestre tras semestre, año tras año, con algo nuevo en tema de innovación. Y esto se refleja obviamente hacia los clientes. A ver, justamente yo quiero decirles además que el proceso de preparación de este episodio me sirvió casi como una experiencia de psicoanálisis, o al menos de coaching profesional, porque me sentí muy validado profesionalmente. Déjenme contarles por qué. En mi experiencia, yo tengo, además de ser comunicador y tener este podcast y escribir en algunos lugares, etcétera, yo tengo una pequeña empresa de comunicación que trabaja para clientes de sector público y de sector privado. Y a veces un cliente me pide una experiencia escénica y eso me hace traer una directora de teatro. Pero yo no tengo una directora de teatro en nómina, no tendría que hacer con una directora de teatro, porque a veces el cliente lo que me pide es un libro. Entonces traigo una editora y unos escritores, y a veces lo que me pide es una estrategia de influencer marketing. Entonces traigo un experto en influencer marketing, y a veces me pide una exposición y entonces traigo una curadora especializada en diseño. Es decir, yo decía, pues es que yo armo equipos por proyecto. ¿Por qué armo equipos por proyecto? Porque no todos los proyectos necesitan el mismo equipo. Y yo pensaba que esa era una solución loca que se me había ocurrido a mí simplemente por ser pobre y no poder tener un payroll en donde hubiera curadores de arte, editores y directores de teatro, cuando, oh sorpresa, descubro que Red Hat trabaja así. Es decir, descubro que lo que yo tengo tiene un nombre elegante y es un ecosistema de partners, que significa: para hacer una solución a medida del cliente, yo traigo al partner adecuado, y eso tiene una metodología científica de trabajo. Por favor, explíquenmela, caballeros, porque me sentí poderosamente conmovido. No estoy loco, hay un antecedente real de eso. No, de verdad no está loco. Al revés, es muy inteligente. No, gracias por la validación. Pasa? Cuéntenme cómo se llega ahí. Claro. Y Nicolás, mira dónde partiste el comentario que hiciste. El cliente me pidió. O sea, el foco es estar muy cercano del cliente para entender sus necesidades. A partir de ahí, vamos involucrando partners, con especialización. Esos partners, conocimiento de la industria, pueden haber sido sus clientes o serlo actualmente, o incluso ser sus competidores. Exactamente. El modelo está hoy con una maturidad tal que las veces son socios que a un par de años atrás era un cliente y se convirtió en partner con los productos de Red Hat. Empezó a crear una capa de servicios, una capa de customización, y hoy está el mercado junto con nosotros proveyendo servicios a los clientes. Entonces, cuando miramos esto de entender las necesidades del cliente para apalancar ahí proyectos que sean sencillos o proyectos complejos, ¿dónde está la ciencia? ¿Dónde está la mágica? Traer los socios que hacen sentido con sus competencias. Porque ahí vamos a customizar esta plataforma que Robert te había comentado,
para tener una adherencia, para tener la experiencia del cerveza que atiende al cliente. Quiero un poco más de agua, un poco más de lúpulo, un poco más de sal, un poco más ahí de algún componente que es necesario para mi paladar. Y ahí para cada ítem pongamos todos partner, Red Hat, cliente, todos juntos en un modelo colaborativo. Pero esto es Diseñamos entonces el proyecto y avancemos en una ejecución colaborativa. A ver, esto en gran medida pues, es una revolución del modelo que cualquiera pasó por una escuela de negocios o de administración de empresas conoce. Pareciera, o sea, uno los oye y si no supiera yo que ustedes trabajan en Red Hat, diría, hombre, pues estos chicos tienen unas ideas muy innovadoras, deben de venir de una startup de San Francisco que tiene 3 años de fundada y está facturando unos pocos de cientos de millones de pesos. ¿Cómo logró Red Hat convertirse en una empresa Fortune 500 a partir de un modelo así? ¿Y qué marca para el futuro de la industria? Excelente pregunta, Nico. Y la base en la cual cómo se construye Red Hat en el tema, como lo mencionábamos, nace con el sistema operativo, que es una base disruptiva si nos remontamos a los años 90. Disruptiva desde cierto punto, porque ya existían sistemas robustos cerrados, como los Unix, que lo mencionaba, que digamos un Unix es un padre de Linux, pensémoslo así, pero Linux es código abierto. Y cuando Red Hat nace como compañía, nace, digamos, en la bolsa de Nueva York, siendo ahí pues un player, digamos la catapulta que lleva a Red Hat a ser lo que hoy es el líder en temas de código abierto empresarial, de productos y servicios. Entonces el camino ha sido ascendente. ¿Cómo logras que una aerolínea, que un banco confíe en una solución de código abierto? Digo, en aquella época. Claro, tiene que haber una estabilidad definitivamente. Tienes que garantizar disponibilidad del servicio. Tienes que garantizar que el producto sea estable, por supuesto, que sea seguro y que puedas, o sea, que el cliente pueda tener disponibilidad de sus servicios. Y eso es lo que Linux ha, digamos, garantizado año tras año. Hoy es una realidad. Hoy lo encontramos en muchos lugares. Les decía yo, hasta en las televisiones, en los displays de los coches, en sistemas críticos de banca, ¿no? de retailers, pero construirlo fue lo complejo. Entonces, el ir paso a paso, el tomar la confianza. Nosotros tratamos de ser siempre trusted advisors o ser esos, hacer una venta consultiva con nuestros clientes, que la persona que llega y te vende, esa misma va a estar mes con mes contigo. Porque si esa persona quiere que tú renueves, pues necesitas generar ese vínculo, esa confianza, que el servicio funcione, que haya una experiencia del usuario final que valga, que sea buena para que el cliente renueve. Ese modelo, a diferencia de otras compañías, que uno es el que te vende, otro es el que te entrega, otro le da seguimiento y no terminas de ver tal vez a la persona hasta que vuelves a comprar. El modelo de que esa misma célula atienda al cliente se ha venido manejando desde hace muchos años. Es decir, la flexibilidad del modelo descansa en una estructura sólida, por eso es rentable. En una estructura confiable, además, porque la célula de Red Hatters que trabaja con ese cliente lo hace durante todo el año o año tras año, digámoslo de alguna forma. Puede haber modificaciones, pero el estar con el cliente es lo que hace que el cliente tenga esa confianza y continuar contigo como proveedor. Entonces, tiene que haber un producto bueno, que sea estable, que sea seguro, que sea innovador, pero además estar del lado del cliente. Y en nuestro caso, que ahí voy a dejar que Pablo complemente, el poder trabajar con nuestro ecosistema de partners para que también tengan esa confianza de trabajar con nosotros. No, y me imagino que eso también exige esa misma flexibilidad y esa misma solidez al ecosistema de partners, ¿no, Pablo? Exacto. Se expande por todo el ecosistema y ahí estamos hablando de partners tradicionales que entienden el portafolio, está muy cercano del cliente para diseñar los proyectos. Tenemos ahí partners que son de nubes,
donde el cliente está consumiendo un servicio de nosotros, con Google, con Amazon, con Microsoft, con IBM. Tenemos también los partners que comentamos mucho acá, que llamamos de hardware vendors, que juntamente con los servidores, con los notebooks, los computadores, están ahí involucrados en la solución dentro, ofertando también un servicio, un equipo donde tiene la capa de software para proveer toda esa tecnología. Y como último estágio, tenemos también los proveedores de servicios. O sea, van a utilizar todo el portafolio como un trust advisor, una confianza muy gigante con nosotros. Vamos a poner una capa de servicios y vamos a vender ofertas al mercado. O sea, no estoy vendiendo más una cerveza. Estoy vendiendo una experiencia de disfrutar una sensibilidad de frutas, de lupus. No estoy hablando más de cerveza. Mira cómo el cliente también empieza a cambiar lo que quiere, sus necesidades. Ya estás hablando de una solución. Exacto, yo quiero una solución. Yo quiero promover algo, una experiencia distinta en mi casa, a los amigos, al fin de semana con la familia, por ejemplo. Y así se pasa, con la relación de colaboración, pero con mucha confianza, con los niveles de servicios muy seguros y que podremos apalancar la velocidad del proyecto con la necesidad del cliente. Ahí los socios entienden que así un partner que somos nosotros, muy confiables para podermos irnos al mercado juntos. Ahora, todo esto que me cuentan ustedes, le tomó a Red Hat muchísimo tiempo desarrollarlo, se traduce en un ecosistema muy exitoso, muy reputado, muy estable, pero el problema de su industria es que todo se mueve todo el tiempo. Y de pronto lo que aparece es la inteligencia artificial y de pronto aparecen, no sé, me imagino soluciones como OpenClock, cómo harán cortocircuito o no, al revés, interacción armónica con soluciones como la de Red Hat. ¿Cómo están encarando IO, incorporando IO, lidiando con IO, aprovechando la inteligencia artificial a partir de un modelo como el que ya tienen? Desde el punto de vista abierto. Partimos de eso. De la innovación abierta, y lo que transmitimos a los clientes es... porque más la lógica de la inteligencia artificial es abierta. Es abierta hasta cierto punto, porque hay modelos que siguen siendo cerrados. Entonces, la cuestión sería, ese modelo va a empezar a trabajar con la data del cliente. ¿Qué es lo que va a hacer si es una caja negra? ¿Cómo auditarlo? Red Hat lleva el mensaje de apertura. En principio puedes trabajar con esos modelos si tú quieres, pero nosotros ponemos a la disponibilidad el poder trabajar en un modelo abierto. Modelos basados en código abierto, o sea, digamos, modelos para tema generativo que puedan ser auditados, que además construimos toda la plataforma con todo lo que hemos platicado, ¿no? Seguridad, backporting, hardening, respaldo, digamos, de una compañía detrás de esa plataforma, pero sobre todo que el cliente tenga y pueda colocar sus cargas de trabajo, su información, sus modelos encima de nuestra plataforma con el concepto de soberanía digital. El concepto de soberanía digital es tú eres dueño de esa información. Tú puedes montarla en tu data center si es lo que requieres, con toda la seguridad que tú requieras. Tú decides cuál es tu estrategia. Y tú estás en control. Tú estás en control. Nosotros, Red Hat, trabajamos con estándares. No es un lock-in desde el punto de vista de, pues mira, si te quieres cambiar, va a ser difícil porque tienes que recodificar todo. Red Hat trabaja con estándares abiertos además. Que muchos de esos proyectos que están encima de nuestras plataformas existen les hablábamos desde el inicio, ¿no? Existen en las comunidades, lo hemos trabajado para que sea empresarial, pero seguimos trabajando con estándares. Si un día el cliente decide mover tal o cual pieza, estamos trabajando de estándares abiertos. En términos de inteligencia artificial, ¿es el cliente el que la pone en la mesa o puede ser un partner o pueden ser ustedes mismos? Excelente punto.
siempre vamos a estar abiertos a escuchar la necesidad del cliente. Entonces, el cliente entiende que quiere empezar, por ejemplo, con un análisis de sus datos. Porque la parte más clave de inteligencia artificial es entender cómo están los datos. Ahí tenemos socios especializados en hacer un clean-up, hacer una limpieza de lo que es basura, lo que es dato real. Ahora necesito avanzar para otro layer, otra capa. Quiero empezar a entrenar el modelo para recibir insights para mi negocio. Ahí tenemos socios que son distintos, con matemáticos, con cientistas de datos, que juntamente con la tecnología de nosotros va a empezar a entrenar modelos abiertos, como Robert comentó, para que el cliente no se quede ahí atado a un único proveedor. Es decir, finalmente ustedes la usan como una herramienta. Exacto. Ustedes siguen siendo los que diseñan la solución. Tal cual. Y dejamos la libre elección finalmente al cliente que utilice los modelos que requiera. Nosotros obviamente disponibilizamos cada vez, vamos disponibilizando más modelos en un modelo como servicio, veámoslo, con modelos validados por nosotros que sabemos que va a funcionar en nuestra plataforma. Sin embargo, dejamos al cliente obviamente la libre elección. Existe esa soberanía finalmente digital del cliente de definir su estrategia y nosotros participar de ella, por supuesto. Señores, si nuestros escuchas quieren saber más, no solo de Red Hat, sino de estos temas y de lo que hacen ustedes, ¿en dónde los pueden seguir y qué les recomiendan visitar o consultar? Okay, primero, un súper gusto, Nico, por estar acá con ustedes, con los oyentes. Sigue ahí el sitio de Red Hat, redhat.com, donde tenemos ahí todo el portafolio, casos de uso, partners que están listos para trabajar con nuestras tecnologías. Y dentro también de LinkedIn tiene todos los contactos, Paulo Seskin, y ahí va a estar ahí mi teléfono, mi correo, para que podamos ahí también estar al tanto. Estamos conectados y de forma muy colaborativa expandiendo el código open para todos. Y el apellido, la ortografía del apellido de Paulo estará en la descripción del episodio. Perfecto. Tal cual, Nico. Muchas gracias de verdad por este espacio. Gracias al Heraldo. Siempre platicar de tecnología, pero sobre todo de cerveza, porque ese sería otro tema en el cual les puedo asegurar que con lo que hemos platicado hoy podríamos armar un proyecto total y absolutamente automatizado de la cerveza. Ese es otro tema. Te invitaremos a un podcast sobre la pinche complejidad de la cerveza artesanal, ¿cómo no? Estaría fantástico. Nico, gracias de verdad por el espacio. ¿Dónde te podemos seguir? Roberto J. Calva en LinkedIn y Robert J. Calva en Instagram. Trato de poner cosas de Life at Red Hat. Todo este tema de tecnología, no solo de Red Hat, en general de tecnología. Me encanta publicar temas de ciberseguridad. Soy entusiasta, pero además de proyectos de código abierto. Así que bueno, por ahí nos podemos ver en las redes sociales. Muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas gracias. Paulo, les recuerdo qué hace cada uno de los dos. Paulo Seskin es director senior del ecosistema de partners para Latinoamérica de Red Hat. Roberto Calva es líder de soluciones del ecosistema para la región NOLA, es decir, norte de Latinoamérica, no crean que Nueva Orleans, en Red Hat. Y yo soy Nicolás Alvarado, me pueden leer los miércoles en El Heraldo de México, me pueden seguir en @Nicolás Alvarado Lector, tanto en Instagram como en Threads, y les recuerdo que La Pinche Complejidad es una producción del Heraldo Podcast que pueden ustedes consultar en Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, YouTube o cualquier plataforma donde acostumbren escuchar podcast. Y bueno, lo único que me faltó es darles el maridaje. El mejor maridaje para la free beer es, por supuesto, la galleta de chispas de chocolate de Neiman Marcus. Se las dejo de tarea. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.